Hoy tenemos en nuestro estudio a varios hispanohablantes procedentes de países distintos. El español es una lengua hablada por muchos millones de personas y lógicamente presenta algunas diferencias. Pero sin duda todos nos entendemos, ¿verdad que sí? Sí, buenas tardes. Conseguimos siempre entendernos. Y hay algunas variaciones en el lenguaje cotidiano, lógicamente. Por ejemplo, el teléfono móvil. En España hablamos del móvil, el móvil. ¿Cómo es en vuestros países? Pues en México le llamamos celular, pero prácticamente todo el mundo dice el cel. El cel. En Colombia también decimos celular y también decimos teléfono. En Argentina decimos también celular y el celu. Es la abreviación que usamos. El celu en Argentina. Así, la forma diferente es en España, en este caso. Y cuando respondéis al teléfono, ¿qué expresión usáis? En Colombia decimos hola o aló. Sí, en Argentina también, exactamente igual. Ah, no, en México es diferente. En México decimos bueno. Bueno, en España, diga. Sí. Otra palabra que me ha llamado siempre la atención es ordenador. En España decimos ordenador, pero creo que en vuestros países es distinto, ¿no? Sí, en Colombia decimos computador. Y cuando se trata de un computador portátil, decimos portátil, el portátil. Computador, en masculino. Sí. Pues en México es una palabra femenina. Decimos la computadora y normalmente abreviamos, decimos la compu o lap para el portátil, para el laptop. En Argentina es igual, también es femenina y decimos la computadora o la compu también, entre amigos. Ah, qué interesante. En el ámbito de los coches, de la conducción, también me ha parecido notar algunas diferencias. Nosotros conducimos un coche y aparcamos un coche. ¿Cómo es en vuestros países? Bueno, en Colombia decimos carro, manejamos el carro y parqueamos el carro. En México usamos o coche o carro también, pero lo estacionamos y lo manejamos también, como en Colombia. Sí, en Argentina es el auto, manejamos el auto y también lo estacionamos. Si sabemos hacerlo, ¿no? Otro tema en el que hay notables diferencias, porque hay razones históricas, es el de la comida. Las costumbres se reflejan en el lenguaje. Pienso, por ejemplo, en el caso de la patata. La patata española es... ¿Cómo es en vuestros países? La papa. La papa en toda América, ¿no? Sí. Como en Canarias también comen papas. Y el tema de la tortilla, es un poco complicado el tema de la tortilla. ¿Qué es una tortilla en México? En México es una especie de pan que ya se comía en épocas precolombinas, un pan plano donde se rellena de carne, de pollo, de lo que tú quieras. Porque en España la tortilla es de huevos. Ajá, no, en México se llama omelette. Omelette. ¿Y en Colombia? Igual, el omelette. El omelette. Omelette. ¿Y en Sí, Argentina? en Argentina también omelette. El omelette. En Argentina, por ejemplo, la tortilla es la española, no hay otra, es la única. O sea, decir tortilla española es una obviedad porque no hay otra tortilla que no sea la de papa, la española, la típica. La tortilla española con huevos y patatas. Exacto. Muy interesante. Y otra palabra muy simpática y muy importante, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué decimos cuando algo nos gusta, nos parece que está bien? Como esta entrevista fantástica que estamos haciendo, en España sería guay. Bueno, para esto hay muchas palabras, ¿no? Por ejemplo, en México, en casi todo México se usa qué padre o qué chido, aunque luego ya hay muchísimas más regionales. En Argentina usamos, por ejemplo, el copado, qué copado o recopado para si te gusta demasiado. Recopado. En Colombia decimos chévere. Qué chévere. Qué chévere, eso es muy colombiano. Y bueno, pues como nos vamos a despedir, ¿cómo nos despediríamos? Primero diciendo que nos entendemos perfectamente, sí. Pero nos despedimos diciendo... Adiós. Adiós. Chau.
Chao. Sí, en Colombia, chao. Chao, también. chao, adiós. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Hola, encantada. Igualmente. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Catherine. Catrín, ¿y de dónde eres? Soy de Austria. Ajá. Y cuéntanos, ¿por qué estudias español? Estudio español porque me interesa el idioma y también me interesa todo lo relacionado con los países donde se habla. El arte y la literatura, el cine, las culturas hispanohablantes. Y también me interesa leer periódicos para saber más sobre la actualidad y la política. Ah, y en el futuro me gustaría usar el español para viajar y para desarrollarme profesionalmente, quién sabe. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Mateo. Mateo. ¿De dónde eres? Vengo de Francia. Ajá. Y cuéntanos, ¿por qué estudias español? Pues mi padre tiene orígenes latinoamericanos y viene de Argentina, exactamente de Buenos Aires. A mí me gustaría saber un poco más de su historia, de su cultura y a lo mejor algún día viajar a Argentina y visitar y conocer un poco más todo esto. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Francesca, Francesca. ¿De dónde eres? soy italiana. Italiana. Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿por qué estudias español? Bueno, yo estudio español porque soy una apasionada del cine de terror español, me interesa mucho y por esto estudio el idioma. Y además me interesa también mucho la literatura latinoamericana, sobre todo de Argentina y bueno, de Colombia también. Y bueno, todo el tema de arte me interesa mucho, es más bien por esto. Pero el motivo más importante es el cine y me gustaría en el futuro utilizar el español para mi trabajo. Me gustaría hacer un máster en España y estudiar y luego trabajar. Y dime, Catrín, hablas bastante bien español, pero ¿qué es lo que más te cuesta del español? Dime. Pues a ver, diría que me cuesta hablar con fluidez. Me parece bastante difícil. En cambio, no me cuesta nada entender lo que oigo o leer textos. Siempre puedes preguntar una palabra que no entiendes, ¿sabes? Ajá. Bueno, Mateo, hablas bastante bien, o sea, hablas bastante bien, pero seguro que tienes dificultades en español. ¿Cuáles son tus dificultades? Pues a mí lo que me cuesta es la pronunciación. Algunas palabras no me salen bien y por eso me parecen muy interesantes los ejercicios de pronunciación y de fonética. Luego, todo que es gramática me parece un poco aburrido y no aprendo mucho de gramática. También me parece interesante y muy útil comunicar con los demás, con los otros alumnos y saber escribir textos formales. Bueno, Francesca, tienes un buen nivel de español, pero seguro que, bueno, hay algo que te cuesta. Cuéntanos un poco cuáles son tus dificultades con el español. Sí, tengo dificultades. Evidentemente, como soy italiana, es más fácil entender y hablar, pero sí que me cuesta pronunciar bien la C y la Z. Bueno, eso solo en Y- España. Sí, claro. Y luego me cuesta también un poco, bueno, me cuestan las S al final, que a veces me olvido de ponerlas. ¿Y qué más? Me confundo entre por y para, porque en italiano solo tenemos una forma, y un poco también entre ser y estar. Esto es lo que más me cuesta. Con Eva Méndez visitaría galerías de moda
y pases de modelos, porque creo que tiene un estilo muy personal de vestir y es una de las actrices más elegantes de Hollywood. Yo pasaría un día en casa de Isabel Allende con toda su familia, porque cuando la leo me hace sentir como si fuera mi propia familia. Yo acompañaría a Joaquín Phoenix a trabajar, porque me gusta mucho como actor, cómo trabaja, y me encantaría poderlo ver actuar en una película profesional. Yo con Enrique Iglesias no haría nada. No me gusta nada y estoy harta de escuchar cada verano su cancioncita de verano por todos lados. En cambio, sí, me encantaría conocer a Gael García Bernal. Y me gustaría, no sé, tomar un café con él o salir a cenar y hablar sobre todas sus películas. Me encanta Diarios de motocicleta, le preguntaría cosas sobre el rodaje, etc. Con Ricky Martin, ¿qué haría? Le pediría ir a un ensayo con él y me aprendería todas las coreografías porque me encanta bailar y creo que las coreografías de Ricky Martin son divertidas. Pues a mí me dan mucho asco. Sí, a mí también. A mí me ponen nerviosísimo, histérico, vaya. Pues a mí no. Tengo más paciencia que tú. Lo siento, pero es que me cae fatal. Ya, a mí tampoco me cae muy bien. Yo no lo soporto. De verdad que lo odio. Pues a mí no me importa nada. No me molesta. ¿No te molestan, seguro? No, que va, si me encantan, me divierten muchísimo. No me interesa mucho, la verdad. Pues no lo entiendo. A mí me parece muy interesante. A mí me pone nerviosísimo el ruido de las motos. La verdad es que no soporto ir al dentista. No soporto a mi prima Maribel. Las fiestas familiares no me divierten nada. Al contrario, me parecen aburridísimas. Conducir de noche me da un poco de miedo. Es que no veo muy bien. Me fascina el cine negro. No soporto a la gente poco puntual, la gente que siempre llega tarde. A mí la música techno me da dolor de cabeza. A mí no me interesan ni la informática ni los ordenadores. A mí las películas de aventura me encantan. ¿Y tú, Luis, a qué te dedicas? Profesionalmente, quiero decir. Pues soy profesor de secundaria. Ah, profesor. Qué interesante. Háblame de ti, cuéntame cómo eres. No sé, normal. Mira, me encantan los restaurantes, eso sí. Y me divierte mucho comprar en el mercado, así cuando tengo un día libre. Qué bien. También me gusta viajar y hacer rutas por la montaña. Ajá, muy bien. Pero eso es lo positivo. ¿Y lo negativo? Algo habrá, ¿no? Bueno, mira, no soporto los animales de compañía. ¿Y cómo es un día normal en tu vida? ¿Qué haces? O sea, te levantas y ¿qué haces? Pues aparte de ir a trabajar, cuando tengo libre pues salgo a caminar, voy a nadar 2 veces por semana antes de ir al instituto y salgo de vez en cuando, pero a mí me gusta más salir los jueves por la noche, hay menos gente. Claro. Y bueno, aparte de caminar y nadar, cuéntame algo más, no sé, ¿qué aficiones tienes? Pues no sé, cocinar, me gusta mucho cocinar, leer y ir al cine también. Uh-huh. ¿Y alguna manía confesable que me puedas contar? A ver, que se pueda contar. Sí, mira, antes de salir de casa tengo que comprobar si las luces están apagadas, si todo está bien y si no me he olvidado las llaves. Vale, o sea que eres un poco maniático, ¿no? No, hombre, no, para nada, Hombre. que va, soy muy tranquilo y respetuoso.
tengo mucha facilidad para llevarme bien con todo el mundo, eso sí. Marcos, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Pues mira, yo soy ingeniero y trabajo en una empresa de informática. Ajá, qué bien. Y, oye, háblame un poco de ti. No sé, cuéntame cómo eres. Pues la verdad es que es difícil hablar de uno mismo, pero no sé, déjame... Mira, me gustan los ordenadores, también el senderismo, me interesa la filosofía y también la literatura, pero solo la buena literatura, no paso de los bestsellers del momento. Y bueno, también tengo que decir que no me gusta nada la televisión, odio los aviones y no soporto nada las actitudes machistas, por ejemplo. Ajá, muy bien, eso está bien. ¿Y qué es lo que sueles hacer normalmente? Pues normalmente voy a trabajar, después suelo ir también al gimnasio, leo bastante, también bailo salsa a veces los fines de semana. ¿Sí? Sí, sí. Y espera, déjame pensar un poco más. Ah, sí, me gusta mucho el cine de ciencia ficción. Colecciono monedas antiguas y me encanta cocinar. La verdad es que cocino mucho. Vale, o sea que bailas, lees, cocinas, vas al gimnasio... Sí, un poco de Joder, todo. Muy activo. Y alguna manía tendrás, ¿no? Pues yo diría que no. ¿No? Bueno, a ver, no soporto las arañas, pero creo que eso no es una manía, ¿no? Bueno, es una fobia, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Y cómo te definirías? Si te preguntan cómo es Marcos, ¿tú qué dices? Pues diría que Marcos es bastante activo, que es curioso, no sé. Y... diría que tengo poca paciencia, es verdad. Soy bastante impaciente. No sé, ¿tienes alguna pregunta más? No, me ha quedado bastante claro. Marta. Yo siempre que hay una obra de teatro clásico, voy a verla. No me pierdo ninguna. Me gusta mucho el teatro. Y además estoy estudiando filología hispánica. Y el tema de mi tesis es precisamente el teatro barroco. Loreto. Pues los sábados por la noche no hay nada como ir a tomar algo por ahí. Y luego, una buena película. Hoy, por ejemplo, me apetece ir al cine. Fernanda. Bueno, en mis ratos libres me gusta mucho ir a conciertos, tal vez en clubs o al aire libre. Y, aunque no lo crean, me gustan mucho los partidos de fútbol. Soy muy aficionada. Juan Enrique. Yo soy muy casero. Y los fines de semana suelo quedarme en casa. Pero hay una cosa que no me pierdo nunca. Los espectáculos de flamenco. Soy un fanático del flamenco. Silvia. A mí lo que realmente me gusta es salir con mis amigos. Carmiña. A mí me gusta mucho pasear, comprar ropa, música, ir a mercadillos. Me encanta ir a sitios como el Rastro.